silicagel, nos dicen que la reacción es de orden 0 en la especie A y de primer orden en la especie H. Por otra parte, nos hablan de una velocidad específica a 170 grados de 1.74, nos dan todos los datos, pero aquí hay algo bien interesante a analizar. Y para ello voy a hacer uso del lápiz. Vean las unidades en las que nos están dando mol, kilogramo de catalizador, minuto, atmósfera. Entonces, ¿qué implica esto? Que la ley de velocidad está en términos de presiones parciales. Entonces, recuerden que yo les había mencionado que cuando se trabaja con este tipo de cinéticas es muy importante que ustedes vean cuáles son las unidades en las que les están dando las velocidades específicas de reacción, sobre todo, o las constantes de equilibrio en reacciones reversibles para ver más o menos y determinar la cinética a partir de esta información. Por otra parte, nos dicen que la mezcla reaccionante entre el reactor nos da una presión de alimentación. Nos dicen que la alimentación consiste en 67% de hidrógeno y 33% de A. Si ustedes analizan, esto más o menos sería una alimentación estequiométrica, ¿no? Porque tenemos que por cada mol de A se consumen 2 moles de H y la relación de alimentación que nos están dando es aproximadamente esa. Ahora, no lo indican aquí, pero ustedes podrían asumir que esta fracción molar de alimentación, pero que esta fracción de alimentación es molar. Sí, podría ser másica también, ¿no? Pero tendrían que especificarles. Les están dando el flujo molar de alimentación y nos dicen que despreciando la caída de presión, grafique las concentraciones de cada una de las especies reaccionantes como función de la masa de catalizador. Ese es un aspecto importante. Y nos dicen cuál es la relación de la masa de catalizador necesaria para alcanzar el último 5% de conversión con la masa necesaria para alcanzar el primer 5% de conversión. Considerando la caída de presión, bueno, voy a cortar ya la función, ¿no? Les he dicho hasta 10 minutos, porque mucho interrumpo. Nos dan estas relaciones. Esto es más que todo para que ustedes vean cómo al principio la velocidad es máxima y cómo al principio o al final de para los últimos grados de conversión o el último porcentaje de conversión que se alcanza, la velocidad es baja. Entonces, eso es para que comparen. O sea, la masa de catalizador necesaria para alcanzar un 5% cuando la velocidad es alta con la masa de catalizador cuando la velocidad es baja, ¿no? Obviamente se va a necesitar mayor tamaño de reactores para eso. Considerando, bueno, considerando que la caída de presión en el lecho empacado nos están dando el factor de caída de presión, repite el inciso A y además grafica la presión versus masa de catalizador. Entonces, en eso consiste el problema. Ya es un problema donde, en primer lugar, ustedes tienen que revisar sobre todo esto, la caída, las unidades en las que les están dando. Entonces, para ello, vamos a empezar a resolver y vamos a irnos a la pizarra. Ahí. En esta oportunidad voy a resolver este problema de alguna forma diferente porque la idea que nosotros tenemos con este ejercicio es que aprendamos a resolver. O sea, podríamos hacer utilizando la conversión como variable independiente, pero en este caso no voy a utilizar la conversión como variable independiente, sino voy a utilizar los flujos molares para que precisamente ustedes vean esa forma distinta de cómo utilizar esta herramienta. Ya, vamos a hacer uso, por supuesto, de Polymath. Entonces, en realidad es una forma quizás, desde mi punto de vista, que quizás sea un poco más sencilla, pero es otro enfoque. O sea, la idea de este problema es que yo resuelva esto utilizando los flujos molares como variables independientes, o dependientes, perdón. Ustedes utilicen, después van a hacer este ejercicio ustedes en su casa, utilizando como, bien, es las últimas personas que admito. Ya. Entonces, tenemos la reacción química. Nos están dando que la reacción es A más 2H. Nos dicen que nos da B. ¿No es cierto? Esa sería la estequiometría. Por otra parte, nos están dando la cinética de la velocidad de reacción y nos dicen que esto, de acuerdo a la cinética, estaría multiplicado por la presión parcial de A.
¿De dónde sale esto? Por las unidades que nos están dando en la velocidad específica de reacción química. Nos dice mol de A, kilogramo de catalizador, minuto, atmósfera. Entonces, es muy importante analizar las unidades para poder determinar esto. Bien. Voy a anotar estas velocidades específicas, por si acaso, o la velocidad específica de reacción para que ustedes vean. Ahora, un aspecto que es importante tener en cuenta es que la velocidad específica nos dice respecto a qué especie está referenciada la velocidad de reacción química. Y recuerdan, aquí, en las unidades, K sub A está referenciada, voy a anotar esto. Nos dicen que es una temperatura de 170 grados Celsius y nos dice que esto es igual a 1.74 mol de A por kilogramo de catalizador minuto. Ahí voy a poner atmósfera. Entonces, lo interesante de esto es referenciar respecto a que esto está referenciado respecto a la atmósfera. ¿Están entendiendo? Y adicionalmente nos dice, aquí estoy cometiendo un error, es de primer orden, no respecto a A, sino respecto a H. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la velocidad específica de reacción química está referenciada respecto a la especie A por todo esto. Sobre todo por esto. Nos dice mol de A. ¿Ya? Es importante analizar esto. Entonces, nuevamente lo repito, en este tipo de ejercicios es muy importante que ustedes analicen las unidades respecto a qué especie están referenciadas las velocidades de reacción química. Entonces, dicho esto, ¿cuál va a ser el siguiente paso? Recordarán que nosotros vamos a utilizar siempre el algoritmo que hemos propuesto para la resolución de este tipo de problemas. El primer paso, recuerdan, era, voy a anotar aquí, ¿cuál era el primer paso del algoritmo? ¿Se acuerdan? En las ecuaciones de diseño, ¿no es cierto? O la ecuación del balance molar a partir de las cuales se obtenían las ecuaciones de diseño. En este caso, voy a utilizar el algoritmo siguiendo criterio de, o considerando como variables dependientes, perdón, no la conversión, sino el flujo molar en este caso. Entonces, ¿qué implica eso? Que tendré que utilizar un balance por cada especie que está participando en la reacción química. ¿Eso qué quiere decir? Que tendré que utilizar un balance para la especie A. Si se trata de un reactor de lecho empacado, tendrá que ser D sub A por, ojo, aquí esto va a ser R', ¿no? Según la notación que hemos estado utilizando, R' D sub H, R', por si acaso, ¿no? Respecto de W, esto va a ser igual a R sub H', el diferencial de B respecto de W igual a RB'. Ese era el primer paso del algoritmo que nosotros habíamos planteado. El segundo paso, ¿se acuerdan cuál era? El segundo paso era el paso de la ley de velocidad. Y en este caso la ley de velocidad ya está definida en términos de especie A. R', por P, presión parcial de, en este caso, H, que es hidrógeno, ¿no? Yo le cambiaba la nomenclatura. El tercer paso, ¿se acuerdan cuál era? El tercer paso era el paso de estequiometría. O sea, este paso es en el que habitualmente nosotros realizamos la tabla estequiométrica. Pero en este caso, la estequiometría va a estar relacionada principalmente con qué aspectos. En este caso, la estequiometría no va a estar relacionada con realizar la tabla estequiométrica, sino que cuando utilizamos nosotros como variables dependientes los flujos molares, las concentraciones, cualquier otra variable distinta a la estequiometría, o perdón, cualquier otra variable distinta a la conversión, la estequiometría se va a reducir a utilizar la ecuación de velocidades relativas de reacción química. Entonces, si nosotros recordamos esto,
las velocidades relativas de reacción química van a ser igual a las velocidades de reacción divididas entre su coeficiente estequiométrico. Y cuando son reactivos, recuerden, ese signo es negativo. Y cuando son productos, ese signo es positivo. Ya. Entonces aquí nosotros deducimos que menos. ¿Cuál es el dato que nosotros conocemos? Voy a cambiar de color para que ustedes se vayan ubicando. La velocidad que conocemos como dato es esta. Recuerdan que cuando nosotros habíamos revisado ya el capítulo de reacciones múltiples, habíamos dicho que precisamente la velocidad de reacción química o la velocidad o la ecuación de velocidades relativas de reacción química era una ecuación que nos servía para relacionar las velocidades de reacción de todas las especies que participan en una reacción y nos sirve para conocer las velocidades de reacción en función a una velocidad conocida. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a poder determinar la velocidad de reacción, en este caso de H, la velocidad de reacción de B, en función a la velocidad de reacción que conocemos o que tenemos como dato. Entonces, a partir de aquí, ustedes pueden fácilmente obtener esta relación. Van a obtener que R sub H' va a ser igual a 2 veces R sub A', y esto va a ser igual que R sub B' va a ser igual a menos R sub A'. ¿Está claro lo que estoy haciendo? ¿Tienen alguna duda hasta este momento? ¿Será que puedes repetir, por favor? Ya. La ecuación de velocidades relativas de reacción química, recordarán, es una expresión que nos sirve para conocer la velocidad de reacción de todas las especies que participan en una reacción química, o de cada una de las especies que participan en la reacción química, en función de la velocidad que se tiene o que se conoce, que se tiene como dato. En este caso, la velocidad de reacción química que se conoce o que se tiene como dato es la velocidad de la especie A. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a calcular las velocidades de las otras especies que participan, en este caso, que son H y B, en función de ¿qué? De la velocidad de la especie A. ¿Queda claro? Y es esta la ecuación. Les había dicho, es simplemente las velocidades de las especies divididas entre sus coeficientes estequiométricos. Los coeficientes estequiométricos van a tener un signo menos cuando se traten de reactivos y van a tener un signo más cuando se traten de productos. Y es eso lo que estoy mostrándoles aquí. ¿Está claro? Gracias. Sí, gracias. Ya. Si tienen alguna duda, ya les he dicho, inmediatamente me paran la clase y yo les aclaro las dudas. De eso se trata. Bien. Ahí está bien. Perfecto. Entonces, ¿qué más podríamos hacer aquí en estequiometría? Podríamos, vean, aquí de alguna manera tenemos que hacer algunos cambios todavía porque no podemos utilizar esto así como está. ¿Por qué? Porque perdón, aquí son flujos molares, ¿no? Aquí le he puesto directamente A. Son flujos molares por si acaso esto. F de H, puesto directamente B, perdón, he cometido un error. Vean, aquí las variables dependientes son F de A, F de H y F de B. Pero la ley de velocidad está dada en términos de presión. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que expresar la ley de velocidad en términos de flujos molares, porque esas son las variables las variables dependientes respecto de unas variables que estamos utilizando o que estamos definiendo para plantear los balances molares. Entonces, ¿se acordarán ustedes de que les había dicho que cuando nosotros queremos expresar la presión parcial, o cuando las leyes de velocidad están expresadas en términos de presiones parciales, podemos utilizar la ecuación o la ley de los gases ideales, que son ecuaciones de estado, ¿no? La ley del gas ideal. Nosotros vamos a utilizar modelos ideales.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? PB igual, estoy haciendo esto que es la primera vez, después ya los pasos van a ser más rápidos. PB igual a NRT. ¿No es cierto? Entonces aquí definimos la concentración. La concentración, recordarán, se define como la relación del número de moles sobre el volumen. De aquí ustedes pueden relacionar perfectamente que la presión parcial de A va a ser igual a la concentración de A multiplicado por R sub T. ¿No es cierto? Ustedes recordarán eso. Presión parcial, o sea, estamos utilizando la ecuación del gas ideal. ¿Qué más podemos recordar? Nosotros podemos acordarnos de la definición de concentración para un sistema de flujo. Nosotros hemos definido que la concentración se define como la razón de el flujo molar de la especie que estamos considerando sobre el caudal volumétrico. ¿Qué más podemos acordarnos? Que el caudal volumétrico va a ser igual al caudal volumétrico inicial multiplicado por la razón de Ft sobre Ft sub 0 multiplicado por, ¿se acuerdan de estas relaciones? P sub 0 sobre P T sobre T sub 0. Esta ecuación, ¿de dónde la estamos sacando? Del capítulo 3. ¿Qué está pasando? Chat. Miren, vamos a hacer esto por única vez, por última vez. Se había dicho que ya no voy a aceptar a nadie después de pasadas las 9 de la mañana. Tienen que ser puntuales, por favor. ¿Se acuerdan de esta ecuación? Capítulo 3. ¿Se acuerdan? Sí, ingeniero. Sí. Sí, ingeniero. Simplemente estoy aplicando lo que nosotros hemos utilizado en estequiometría. Entonces, a partir de aquí yo puedo deducir que la concentración, bueno, he puesto A, pero en este caso, vean de qué es H, la especie que se está considerando, pero de todos modos, esto yo podría no necesariamente poner como A, sino poner como I, cualquier especie. Concentración de cualquier especie I, cualquier especie que participe en el sistema reaccionante, va a ser igual a ¿qué? Al flujo molar de I por B sub 0, F total sobre F total sub 0, P sub 0 sobre P, T sobre T sub 0. Entonces, a partir de aquí tenemos que esto va a ser igual a Ft sub 0 por B sub 0, F sub I sobre F total, perdón, no es igual, es por P entre P sub 0 por T sobre T sub 0. ¿Cierto? Ahora esta relación va a ser igual a ¿qué? Estoy poniendo como un C sub I, o sea, general. Es igual a concentración total sub 0 multiplicado por F sub I sobre F total por P sobre P sub 0 por T. Perdón, aquí hay un error. Este T sub 0 pasa al numerador por T sub 0 sobre T. Y en el caso particular que nosotros estamos analizando, esto va a ser igual a la concentración de H, que es lo que nosotros necesitamos, por concentración total sub 0, por el flujo molar de H sobre flujo total, flujo molar por supuesto, ¿no? En este caso el sistema es isotérmico, entonces nosotros vamos a asumir que esta relación es 1. Y para el inciso A, aquí voy a poner esto, P sobre P sub 0, esto va a ser para el inciso A aproximadamente igual a 1. ¿Por qué? Porque voy a asumir que no hay caída de presión. O
sea, para el inciso A de la pregunta o del problema que estamos analizando. Pero recuerden que el inciso B nos pide que ya haya caída de presión en el sistema, que consideremos la caída de presión. Entonces, todos estos aspectos son importantes analizarlos. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Tienen alguna duda al respecto? Ingeniero, una consulta. En la Dime. ecuación de la ley de velocidad, la presión, ¿por qué tomamos la presión de H y no la de A? Por el enunciado. Ay, ay, gracias. El enunciado, ¿qué nos está diciendo? El enunciado nos está diciendo que es de orden 0 en A y primer orden en H. O sea, es el dato del problema. ¿Están entendiendo? ¿Está claro? Sí, Sí, sí. ingeniero. O sea, tienen que leer con cuidado los enunciados. Bien, vamos a continuar con lo que habíamos hecho. Bien, habíamos llegado a determinar que, en este caso, la concentración de H va a ser igual a la presión parcial de H, perdón, la presión parcial de H, ahí. Hemos llegado a determinar que la presión parcial de H es igual a la concentración de H multiplicado por RT. Si nosotros no vamos, eso es lo bueno de ahora que ya. Esto es exactamente esto. ¿No es cierto? Que la concentración de H es igual, pero ojo que esto tenemos que reemplazar. ¿Dónde? Aquí. Esto es H. No es A. Ahí. Entonces nosotros determinamos que la presión parcial de H es igual a la concentración de H por RT sub T. Y aquí acabamos de determinar que la concentración de H es igual a ¿qué? A la concentración total sub 0, ¿no es cierto? Estoy utilizando esta ecuación. Concentración total sub 0 por el flujo molar de H sobre el flujo total. Ahora, ¿qué es el flujo total para nosotros? El flujo total es la sumatoria de todos los flujos molares o de los flujos molares de todas las especies que están participando en el sistema reaccionante. O sea, esto va a ser igual a F sub A más F sub H más F sub B, en este caso. Un caso particular que nosotros estamos analizando. ¿No es cierto? Va a ser igual a esa expresión. Ahora, ¿qué más nosotros podríamos determinar? Podríamos determinar que si nosotros aplicamos esta ecuación para todas las especies, porque recuerden qué nos pregunta el problema, o cuál es uno de los objetivos del problema. Nos dice, grafique las concentraciones de todas las especies reaccionantes como función de la masa del catalizador. Entonces, lo que yo voy a hacer para las otras especies, para calcular la concentración de A, calcular la concentración de B, es simplemente aplicar esa ecuación. Esto va a ser igual a la concentración total sub 0 por F sub A sobre F total, la concentración total sub 0 por F sub B sobre el flujo total. Porque esto me está pidiendo el problema, que precisamente calculemos esto. Bien, entonces una vez que ya tenemos hecho todo esto, nosotros, ¿qué nos queda hacer? Reemplazar todo lo que hemos determinado, primero dentro de la ley de velocidad. La ley de velocidad, recuerden que era R sub A por, ¿dónde está? La velocidad específica de reacción por la presión parcial de H. Por la velocidad específica de reacción por la presión parcial de H. Entonces aquí nosotros determinamos que la velocidad de reacción química de la especie A va a ser igual a la velocidad específica, la presión parcial de H, que es igual a la concentración de H multiplicado por R sub T. Y esto a su vez va a ser igual a velocidad específica por, voy a sacar este R sub T. Y esto voy a poner dentro de paréntesis para que
esta R no se parezca a esta K, ¿no? O sea, no se confunda por la forma en cómo escribo. Y la concentración de H va a ser igual a la concentración total sub 0 multiplicado por F sub H multiplicado por o dividido entre el flujo total molar parcial. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Queda claro? Sí, Inge. ¿Tienen alguna duda? No, ¿no es cierto? Si tienen alguna duda, ya les he dicho inmediatamente, me interrumpen para que nosotros hagamos las correcciones que se necesitan o que sean necesarias. Bien, ¿qué más nos queda? Ahora simplemente hacer la evaluación numérica, porque si ustedes reemplazan, hagamos todo esto. Primero hagamos la evaluación numérica para reemplazar entre las ecuaciones. La velocidad específica, ¿qué unidad, qué valores tiene? 1.74. Y vayamos escribiendo las unidades. Mol de A sobre kilogramo de catalizador minuto atmósfera. Ahora aquí hay otro, bueno, cuando vamos a la resolución ahí vamos a ver. Bien. R. ¿Qué valor de R vamos a utilizar? El valor de R que en este caso nos conviene utilizar es este, 0.082 decímetros cúbicos atmósfera mol Kelvin. ¿Cierto? La temperatura, en este caso tendría que ser de, nos dicen que es a 170 unidades absolutas, más, van a ir ustedes haciendo los cálculos, por favor, 273.15. ¿Cuánto sería esto? Calculen, por favor. 443.15. 443.15. grados Kelvin. Esa sería la temperatura. ¿No es cierto? Entonces, podríamos determinar también ya el cálculo, o podríamos calcular el valor de la concentración total. ¿Cómo determinamos concentración total, presión total sobre, en realidad esta sería la concentración, si no hay caída de presión, esta sería la concentración, o cuando haya caída de presión, este valor solo va a ser la concentración total al principio, porque la presión va a ir cayendo. Esto es la concentración total de alimentación, condiciones de alimentación. ¿Cuánto sería esto? Recuerden que la presión es 5 atmósferas. El valor de R va a ser este que estamos utilizando, 0.082. No voy a escribir las unidades, recuerden es decímetros cúbicos, atmósfera, mol, grado Kelvin, por 443.15. Kelvin, se nos va a ir con Kelvin, atmósfera con atmósfera, y esto va a estar en mol decímetro cúbico. O mol litro, si es que ustedes... Estamos trabajando en el sistema internacional. ¿Qué valor? ¿Cuánto nos sale esto? 0.137. 0.137, sí, pongámosle. Ahí. 0.1376. Entonces, ya podríamos estar en condiciones de decir que R sub A va a ser igual a el valor de la velocidad específica de reacción química. Les he dicho, esto es 1.74. ¿Ya? En este caso, R, esto vamos a calcular, 0.082. Esto habría que multiplicar por 443. Podríamos haber hecho simplificaciones, pero ya. Y esto tenemos que multiplicar por este valor que ahorita acaban de determinar, que es 0.1376. F sub H por F
total, que es la concentración total, está, ojo, esa condición es alimentación, o sea, siempre se va a mantener. Esto es concentración total sub cero. Ya. ¿Cuánto daría todo ese producto? Multipliquen, por favor. Inge, ¿es 1.74 o 174? ¿Dónde, perdón? Esto es 1.74, es el valor de la velocidad específica de reacción química. Es 1.74 mol esto. Aquí hay un punto. 8.7. ¿Cuánto? 8.7. 8.7, 7003 me sale, Inge. 8. Punto 7003. 8.7 directamente, porque aquí dos ceros están por delante, ¿no? 7003 me dice. Sí, sí. Inge, sí. 8.7 por F sub H sobre F total. Esa sería la velocidad específica de reacción química. Vamos a guardar esto y vamos a ir a otra hoja. ¿Ya? Entonces, ¿qué hemos llegado a determinar? Esto precisamente, que la velocidad de reacción menos R sub A es igual a 8.7 flujo molar de H sobre flujo total. En realidad esto era una velocidad específica de la especie A. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si nosotros recordamos, tenemos estas expresiones. Y hemos llegado a determinar esto. Entonces, vamos a las siguientes páginas y de aquí determinamos que de F sub A respecto de la masa de catalizador es igual a RA'. Hemos llegado a determinar que de F sub H respecto de H es igual a RH' y esto es igual a 2 veces R sub A. F A respecto de B va a ser igual a R sub B y esto es igual a menos R sub A prima. ¿De dónde sale esto? Simplemente estoy aplicando estas relaciones. ¿Ya? ¿Queda claro? Entonces, a partir de ahí, ¿qué tendríamos? Que esto va a ser igual a menos 8.7 F sub H F total menos 2 por 8.7 F sub H por F total, y esto ha de ser menos por menos más 8.7 F sub H sobre F total. Recordando siempre que para nosotros, bueno, en este caso particular, F total va a ser igual a F sub A más F sub H más F sub B. ¿Estamos bien hasta ahí? Este sería el inciso A. Entonces, para ganar tiempo, lo que vamos a hacer, porque estos problemas demoran demasiado. O sea, este sería el planteamiento para el inciso A, el sistema de ecuaciones diferenciales a resolver. Y para el inciso B, por ahí no nos da tiempo para que nosotros resolvamos el inciso B, voy a plantear ya las ecuaciones. ¿Cuál sería la diferencia? Que en el caso del inciso B, voy a utilizar menos R sub A, todos estos números van a ser lo mismo. 8.7 por F sub H por F total, pero aquí, ojo, ¿cuál es la diferencia?
que para el inciso B, la concentración tiene que considerar la caída de presión. Simplemente voy a aplicar eso. Que C sub H, en este caso va a ser igual. C sub H es igual a concentración total por F sub H sobre F total multiplicado por P sobre P sub 0, y a esto le habíamos llamado Y. ¿De acuerdo? Sí. Donde habíamos hecho la definición de caída de presión. Entonces, ¿qué implica esto? Que si nosotros recordamos, recuerdan, estos son valores numéricos, F sub H, aquí esto va a estar multiplicado por este factor Y. Porque, ¿qué es este término? Es simplemente esto que estoy aplicando, pero aquí simplemente estoy considerando que esto va a estar multiplicado por Y, y por lo tanto C sub A va a ser igual a C sub C por Y, C sub B va a ser igual a esto por Y, el factor de caída de, bueno, no es el factor de caída, sino la relación de caída de presión. ¿Está claro? Entonces aquí, ¿qué término me va a faltar? Y. Inge, la variable Y solamente se va a aplicar para el inciso B, ¿no ve? Sí, por eso estoy haciendo con otro color. Ya, está bien, Inge, gracias. Aquí, por eso. Aquí lo que voy a hacer, bueno, obviamente, voy a borrar para que no lo que se está confundiendo es esto. Ya. ¿Está claro? Entonces, para el inciso Y, o para, perdón, disculpen, para el inciso B va a ser de FA respecto de W. Las relaciones van a seguir siempre siendo las mismas, va a ser menos 8.7 F sub H sobre F total por Y de F sub H respecto de W menos 2 por 8.7 por FH sobre F total por Y por D F sub B respecto de W igual a 8.7 por F sub H sobre F total por Y, pero aquí nos falta, ahora, ¿cuántas incógnitas tenemos? 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es? Entonces necesitamos una ecuación diferencial más. Esa ecuación diferencial va a ser la ecuación que nosotros habíamos deducido para precisamente la caída de presión. Que era igual, el diferencial de Y va a ser igual a menos alfa sobre 2 veces Y por Ft sobre F total sub 0. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, Inge. Está claro, ¿no? Ingeniero. Ya. Ahora, todo esto tenemos que llevar a resolver a un solucionador de ecuaciones diferenciales. Y para ello vamos a utilizar en este caso Polymath. Pero ojo, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Voy a escribir con otro color para no ir a otra pizarra. Verde, para que se note. Las condiciones frontera. Aquí no nos están diciendo cuál es la masa de catalizador, entonces nosotros podemos suponer, pueden suponer un valor de 30, 40, dependiendo de las unidades, vamos a suponer. Pero lo que sí, en el solucionador de ecuaciones diferenciales tenemos que dar las condiciones iniciales. Cuando la masa de catalizador es igual a 0, ¿cuál es el valor de FA? ¿Cuál es el valor de FH? ¿Y cuál es el valor de
F sub B. Y aquí se va a hacer el cálculo de, ojo, que esto es para condiciones iniciales. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque estoy aplicando las condiciones frontera. Y cuando la malla de catalizador sea igual a un valor de W, F sub A, F sub H, F sub B y Ft va a ser precisamente el resultado de qué? De resolver el sistema de ecuaciones diferenciales que nosotros estamos planteando. ¿Queda claro? Bien. Vayamos a los datos. Nos están dando que como dato, este valor es 40. Si leen el enunciado del problema, les dice que el flujo total molar de alimentación es de 40 moles por minuto. Entonces, ¿qué implica eso? Que no vamos a tener que hacer ningún cambio en las unidades. Vean, esto está en minuto, la velocidad específica. Y los moles también nos están dando en minutos. Hay que revisar siempre eso. Entonces, este valor FA sub 0 vamos a poder calcular porque nos dice que la relación molar de alimentación es de 33% de A. Entonces, esto va a ser igual a 40 por 0.33. ¿Cuánto saldría eso? 13.2 mol minuto. F sub H sería el restante, ¿no? Sería 26.8. También es en mol por minuto. Y FB sub 0, ¿cuánto es? 0, porque no se está alimentando B. Esto es importante porque esto es lo que nosotros le vamos a cargar al software. ¿Queda claro? ¿O tienen alguna duda? Sí, está bien. ¿Sí? Está claro, ¿no? ¿Tienen alguna duda o está claro? Bien. Del inciso B, de la última ecuación diferencial, el valor de alfa, de dónde lo generamos? Que nos han dado un dato. Ah, ya. Les dicen el factor de caída de presión es de 0.34 kilogramos a la menos 1. Ah, ya, ok. A ver, vamos al enunciado. Vamos al enunciado. Está bien. Vamos al enunciado. Aquí. Considerando la caída de presión en el lecho empacado, alfa igual a 0.34 kilogramos sobre 1, repita el inciso A y además grafique la presión versus convección. Este es el dato. O sea, eso estamos en la pizarra, ¿no? Ese aquí. Ya, gracias. ¿Está claro, no es cierto? Sí. Perfecto. ¿Tienen alguna otra duda? Ahora vean el dato de FT sub 0 de 40, ¿dónde va a ir? Aquí. ¿Ya? Bien, entonces ahora vayamos al Polymath. A ver. La función. Pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Que estoy en Polymath, ¿no? Que estoy entrando a Polymath. ¿Están viendo la pantalla que está en Polymath? Sí, Sí, que está en ingeniero. Polymath. Ya. Se ve. Entonces, como no tengo a mano las ecuaciones, ustedes me van a ir dictando. Entonces, cuando entren a Polymath, ustedes lo que van a seleccionar es programa y van a seleccionar DEQ, ecuaciones diferenciales. Ya. Entonces, ¿qué es lo que primero van a hacer? Van a ir adicionando las ecuaciones diferenciales que nosotros vamos a plantear.
y vamos a poner un signo más. Entonces, como variables dependientes, aquí vamos a ir seleccionando, para nosotros A va a ser el flujo molar de A, y la variable independiente va a ser la masa de catalizador. Entonces, para A, ustedes tienen que dictarme cuáles las ecuaciones. Menos 8.7 era el valor, ¿no? De la Sí, ecuación diferencial. Sí, 8.7. 8.7 multiplicado, eso era por 2 por 8.7, si no me equivoco. menos 8.7 por F de H, F de H, sí, el flujo molar de H. ¿No es cierto? Pero nosotros, en este caso, ojo, recordarán que podríamos definir como flujo molar de H, o podríamos definir como, ya, entonces, H por, directamente era así, ¿no? No salía nada más en las ecuaciones diferenciales. Sobre flujo total. Sí, era directamente H. Ahora, ¿cuál es el valor inicial de A? Habíamos calculado, era 13.2. Porque recuerden que estos valores de AH que estoy nombrando son los flujos molares. Entonces ponemos DOM. Adicionamos una segunda ecuación diferencial, que es el flujo molar de H. Y esto va a ser igual a menos 2 por 8.7 por H. ¿Cuál es el valor de H? Inicial, 26.8. Estos valores que están diciéndonos aquí, H sub 0, es el flujo molar de alimentación. Ojo, pero aquí, ¿qué error estamos cometiendo? Estamos aquí. Esto es H sobre F total. F total, exactamente. Y a esto le podríamos llamar, con minúsculas también, FT. Con minúsculas, FT. Ya. Hecho la corrección, ahora dice. Después, ¿qué más viene? El flujo molar de la especie B. Y esto sí tiene un signo positivo. ¿Pueden ponerle signo? No. 0.7 por H entre FT. ¿Cuál es el valor inicial de B del flujo molar? 0, porque no se está Cero. alimentando. Ponen down. Creo que aquí he cometido un error. Bien, aquí esto voy a cambiar de posición. Aquí se puede manipular. Pueden poner un copy y un paste. ¿No es cierto? Entonces esto sería A sub 0 y esto teníamos que borrar. Pueden hacer eso. Vean de que, ¿qué más nosotros necesitamos definir? Necesitamos definir ahora la ecuación. ¿Qué es FT? FT va a ser igual a ¿qué? A más B más H. ¿Están entendiendo? Es el flujo molar. Para nosotros A es el flujo molar de A, B es el flujo molar de B y H es el flujo molar de H. ¿Queda claro? Sigue. ¿Qué más podemos definir? ¿Qué nos pide el problema? El problema nos pide que calculemos la concentración de A. Entonces podríamos nosotros hacer esa definición. Que C sub A va a ser igual a ¿qué? ¿Recuerdan? Nosotros hemos calculado esto. La concentración total de A multiplicado por FH sobre F total. La concentración total, ¿qué valor tenía? 0.1376 por A entre F total. Esa es la concentración de A. ¿Se acuerdan? ¿De dónde sale eso? Que la concentración de A va a ser igual a la concentración total por el flujo de A sobre el flujo total. ¿No? Hacemos lo mismo para la concentración de B, que va a ser igual a 0.1376
por B entre F total. Y finalmente tenemos esto que la concentración de H va a ser igual a 0.1376 por H entre F total. ¿Está claro hasta ahí? Sigue. Ya, entonces, ¿qué más tenemos que hacer? Nos dice definir los valores iniciales y los valores finales de la variable, en este caso independiente, que es la masa de catalizador. El valor inicial, ¿cuánto va a ser? 0, porque empieza desde 0. ¿Recuerdan eso? Le había definido como condiciones frontera. ¿Cuál va a ser el valor final? No lo sabemos. Pongámosle a ver un 10. Puede ser que sea mucho, que sea poco. Ya. Entonces ahora sí ya está en condiciones de correr. Pero aquí nosotros antes le vamos a poner que nos reporte las tablas de datos y que nos reporte un gráfico. Y le damos un clic a resolver. Y resuelve al tiro. A ver, no tenemos que el flujo molar de H, vean que aquí nos sale un valor mínimo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No puede salir unos flujos negativos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la masa del catalizador que le hemos dado es muy grande. ¿Están entendiendo? Vean, nos están saliendo valores negativos. O sea, ese es un error. ¿Qué quiere decir? Que probablemente le hemos dado 10, o sea, antes de los 10 kilogramos de masa de catalizador, o sea, no nos están dando el problema. Entonces, que esto es muy grande. Entonces, lo que hacemos es simplemente ir al reporte. Aquí vamos a volver a correr, pero le vamos a dar como... Estos datos no están buenos. ¿Por qué? Porque obviamente no hemos cometido un error, sino que al no conocer la masa de catalizador, nosotros le hemos dado una masa de catalizador muy grande. Entonces cambiemos esto, pongámosle nomás 5 y veamos qué sucede. Vean, con 5 ya no ocurre ese problema. Bueno, nos sigue saliendo aquí una masa de... este flujo molar es negativo. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que es muy grande el valor que nosotros le estamos dando de masa de catalizador. O sea, el problema no nos da. Entonces, vayámonos a nuevamente esta tabla. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Ingeniero, parece que hemos cometido un error en el cálculo de la concentración total. Creo que es ¿Cuánto, 1.376. ¿Cuánto es? 1.376 y ¿No es no 0.3. 0.376? Sí, A ver, revisen ese cálculo, por favor. 5 entre... No, está bien. 0.1376 es. ¿Han revisado? Sí, así siempre salen. Está bien, ¿no es cierto? Sí. Pues pongámosle 3. Sale eso, Inge. Sí, está bien. Vean que con 3 kilogramos de masa de catalizador ya no tenemos ese problema. O sea, el problema no nos dice cuánto es la masa de catalizador. Ya. Entonces, este sería el reporte. Se nos dice que la condición inicial de H es 26.8, el valor final de H es 3.04, el valor final de A es 0.34 y B va a ser 11.38. El flujo total, vean, molar inicial era 40 y el final va a ser 12.29. Obviamente hay una reducción en el flujo molar. Nos están dando el reporte de las concentraciones de H, las concentraciones de B, y eso nosotros lo podemos ver de forma gráfica. En este caso, ¿qué está graficando? Recuerdan que era para nosotros H, era el flujo molar de H, el flujo molar de A y el flujo molar de B. B es el producto. Vean, la concentración de H va reduciéndose, la concentración de A también va reduciéndose y el flujo molar en este caso el producto va aumentando. ¿No es cierto? Pero a nosotros no nos pide eso.
el enunciado del problema. A nosotros nos pide que nosotros calculemos las concentraciones y que grafiquemos las concentraciones en función de la masa de catalizador. Entonces nos vamos a este reporte, y aquí ustedes pueden poner gráfico, ¿ya? Están viendo lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? En el eje W va a ser, o en el eje X va a ser, perdón, la masa de catalizador, y yo quiero que grafique las concentraciones. Le pido que haga eso, y esta va a ser la concentración de H. ¿Están viendo? El valor inicial es 0.092 por las condiciones del problema. O sea, directamente hace la concentración de H como el producto de 0.1376 por el flujo molar inicial de H dividido entre el flujo total. Entonces, de ahí sale ese valor. El software ya hace el cálculo directamente. Quiero también que grafique la concentración de B. Y en el caso de la concentración de B, tiene este comportamiento. Y también le pido que grafique la concentración de A. Y es el cálculo de la concentración de A. ¿Está claro? Sí, Inge. Sí, Inge. Entonces, lo que podríamos hacer ahora es sobre esta misma codificación, hacer el inciso B. En el inciso B, ¿qué más tendríamos que adicionar? Y. Y. No, nunca lo he hecho así, pero veamos si es que se puede hacer así. Por Y. Aquí tendríamos que poner una condición más. Que Y sub 0, no sé si entiende el software. No sé si entienda el software esta condición. Ahora, lo que pueden hacer también, que aquí pueden utilizar el método de resolución. O sea, este es el que por defecto viene para resolver el sistema de ecuaciones diferenciales. Estas son ecuaciones diferenciales que convergen muy rápido. Muchas veces van a tener problemas de que, por la cinética que es un poco más compleja, la resolución no debe ser tan sencilla, tan directa como es en este caso. Ahora, lo que sí no me queda claro es, si le pongo Y, voy a tener que definir, pero el valor inicial de Y. No, para resolver. Y. 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 Y aquí sí tendríamos que adicionar una ecuación diferencial más. DY va a ser igual a la ecuación que habíamos dicho. Menos Menos alfa. alfa. ¿Qué valor tiene alfa? 0.34 sobre paréntesis 2 2 por veces Y. 2 veces Y. Y todo esto está multiplicado por F total. F total sobre F total sub 0, pero aquí ya podemos poner directamente 40, ¿no? Sí. Ese es el dato que tenemos. Ujú. Y sub 0, ¿qué valor va a tener? ¿Alguien me puede decir? 1. Porque recuerdan que Y es la relación de P sub 0, o perdón, de P sobre P sub 0. A condiciones iniciales P, ¿qué valor tiene? Es igual a P sub 0. Ujú. Perdón, P es igual a P sub 0. Entonces, Y sub 0 va a ser igual a 1. ¿Entienden esto? ¿Por qué tiene el valor de 1? Sí. Sí, Inge. Está claro, ¿no? Ponemos done. Aquí esto se me ha movido. Ahí. Bien, ahora resolvamos y a ver qué sucede. ¿No nos sale ningún valor negativo? No, perfecto. Vean, si ustedes comparan esto, el valor de las concentraciones aquí ya ha de ser
mayor. Vean, el valor del producto B, en este caso, es 10.34. Si nosotros nos vamos atrás, vamos a comparar con esta otra solución que teníamos. ¿Dónde estamos? He hecho una ensalada de todo. Este era el valor sin caída de presión. ¿No es cierto? Sí. Y vámonos al valor final de... pero estas son las flujos molares de B. Voy a ir ahí. Vean de que... este es con caída de presión. Sí, este es con caída de presión, 10.34. Quiero al valor sin caída de presión. Realmente estas... Entonces debe ser esta. Este es sin caída de presión. Vean. ¿Están viendo? Sí, Inge. En este caso, cuando no hay caída de presión, la concentración o el flujo molar de B es 11.85. Y cuando hay caída de presión, la concentración es menor. O sea, ¿qué quiere decir? Que la caída de presión afecta la velocidad de reacción química y por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder? Vean, comparen esto. Esto es sin caída de presión. Voy a minimizar esto. Y esto es con caída de presión. Porque aquí el valor de Y ya tiene que estar metido por algún lado. No, este es sin caída de presión. ¿Dónde está? El que está con caída de presión que hemos calculado. Debe ser este. Este también es sin caída de presión. ¿Qué estoy haciendo? No, están aquí. Estaban al final. Este es con caída de presión. ¿Vean? Y en este caso, el flujo molar de B es 10.32. En el anterior caso, ¿cuánto era? 11. 11. ¿Vean? ¿Notan la diferencia? El efecto de la caída de presión. O sea, ¿qué hace la caída de presión? Disminuye la velocidad de reacción química. Y al disminuir la velocidad de reacción química, por supuesto que va a mermar la cantidad de producto que nosotros obtengamos. ¿Están entendiendo? ¿Está claro o no? Sí. Sí, ingeniero, está claro. Sí, sí. Ya. Entonces, lo que van a hacer ustedes como tarea es hacer este mismo ejercicio, pero van a plantear todo en términos de conversión y van a responder a la pregunta o al inciso o a la segunda parte del inciso A, donde nos dice que hagan ese cálculo de relaciones de concentraciones. ¿Ya? O relaciones de masa de catalizador versus conversión. 5%, primero 5% con último 5%. Y van a ver el efecto. Ahora, ¿qué más podríamos haber hecho aquí? Podríamos haber graficado la velocidad de reacción química. Hagamos eso. Minimizamos. Donde tenemos el sistema de ecuaciones diferenciales. Primero hagamos esto. Voy a ir cerrando estos gráficos porque si no nos vamos a confundir. Y obviamente tienen que hacer el gráfico que corresponda, ¿no? Este es con caída de presión. Nos hemos quedado aquí. Ft por Y. Ahora, ya. Lo que podríamos hacer aquí es adicionar una ecuación más. Aquí al final. Aquí. Y que grafique R. Para nosotros R es igual a 8.7 por, en realidad es todo este término, ¿no? R sub A podría ser. Por H entre F total por Y. Es la velocidad de reacción química. En este caso sería la velocidad de reacción química de la especie B.
No. Le pidamos que calcule eso más para ver cómo cambia. Bien, tenemos esos valores. Nos vamos al reporte y lo que yo voy a ver es cómo cambia la velocidad de reacción química. Vamos a la tabla, vamos a los gráficos y quiero que me muestre esto. Ponemos DON. Vean lo que sucede con la velocidad de reacción química. Esto es cuando hay caída de presión. Vean, el valor inicial es 5 y algo, y tenemos un valor final que está por encima de 1.5 cuando hay caída de presión. Vamos a comparar esto cuando no hay caída de presión. Sí, este es el caso en el que no hay caída de presión. Lo que quiero es no el reporte, sino la codificación. Y creo que la codificación la he borrado. Sí, le he borrado la codificación. Teníamos que volver a hacer. Entonces, es simplemente trabajar de esa forma. ¿Están entendiendo? O sea, lo bueno de este software es que es un software muy amigable, muy sencillo. No creo que tengan problemas en hacer la codificación. Lo único que tendrían que hacer es conseguir el software, pero creo que todos tienen este software. Sí, Inge, la mayoría. No, No, no. no. Pero está en el grupo de reactores, el emulador. Es muy, no consume mucho espacio, mucha memoria. O sea, incluso pueden pasarles por correo electrónico. El archivito es cortito, es chiquitito. En internet hay hartos para descargar Inge, facilito de instalar. Ah, vean, Polymath. Y es esta la versión 6.0, ¿no? La que tiene en internet. Sí, la misma Inge. Sí, Entonces, lo que les voy a pedir es que si alguno de sus compañeros no puede descargar, que los que ya lo han hecho les ayuden. ¿Ya? Les ayuden a descargar y instalen. Porque vamos a trabajar con esto. O sea, de hecho ya tienen una... Bueno, me llama la atención y cómo han hecho las tareas que les he dado en el... Si no tenían Polymath incógnita, ¿no? Ya. No quiero pensar mal. Bien, ¿han entendido? Eso es lo que me interesa, que entiendan. ¿Cómo se tienen que hacer los cálculos? Sí, que Sí, ya. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que no esté claro? Ahora, ¿qué van a hacer ustedes como tarea? Vamos a pausar. Como tarea, ustedes van a agarrar y van a hacer este mismo cálculo, pero van a trabajar no en términos de flujos molares, sino en términos de concentración. Van a ser igual en grupos de 3 y eso me van a entregar mañana. ¿Queda claro? Mañana, Inge, hasta mañana. Sí. O ahora en la noche. Tienen hasta las 11:39 de hoy para entregarme esto. O sea, es simplemente replicar lo que estoy haciendo, solo que trabajar en términos de concentración. Grupos de 3 personas. Cuando digo grupos de 3 personas, no son 2 ni es una persona. ¿Está claro lo que les estoy hablando? Sí. Entonces, no quiero que vuelva a suceder de que no, yo no conozco a nadie, que no. La idea, les he dicho siempre de que estas son tareas colaborativas. La idea de hacer que ustedes trabajen en grupo es precisamente que las personas que entienden más les ayuden a sus otros compañeros no a hacerles la tarea, sino a explicarles y que los demás entiendan cómo se tiene que hacer. ¿Está claro?
Esa es la idea de estas tareas. Sí, En quedan más de tiempo. Colaborativas. concentración, Dígame, en términos de concentración tenemos que hacer. perdón. En términos de concentración, ya no ¿Qué de flujo. No, en términos de conversión. Ah, ya, conversión. Es que dijo concentración. Ah, no, perdón, disculpe, me he equivocado, no. Cuando el caudal volumétrico no es constante, no es posible trabajar en términos de concentración. Solo vamos a trabajar con concentraciones cuando no haya variación en el caudal volumétrico. Pero que en este caso sí hay variación en el caudal volumétrico porque ya hay caída de presión, independientemente de que no haya cambio en el número total de moles. ¿Están entendiendo? En términos de conversión, perdón, he cometido un error. Conversión. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que cuando trabajamos con conversión necesitamos una sola ecuación diferencial, un solo balance. Es el balance de la especie que se va a tomar como base de cálculo. Y en el caso de la caída de presión, van a necesitar dos balances. Un balance va a ser el de caída de presión y el segundo balance va a ser el de la ecuación de Ergun. O sea, no es un balance molares. En ese caso, ¿no? Ecuación diferencial más que todo. ¿Está claro? Sí. ¿Tienen alguna duda? Danos más tiempo. ¿Por qué? Está muy complicado. En organizarnos nomás va a ser hoy día, Inge, que el grupo va a ser un día y Ya, entonces mañana, entréguenme, organícense hasta la medianoche y mañana en la mañana hagan su tarea. ya, Inge, gracias. ¿Está bien? Gracias, Inge. O sea, Sí, la idea Está bien. es de que hagan. No quiero que haga una persona y los demás copien. O sea, no importa si presentan mal, si tienen dudas, la idea es esa. La idea es que a través de sus errores ustedes aprendan. No es agarrar, copiar y después ni siquiera entender qué es lo que han copiado. ¿Está claro lo que les estoy diciendo? La idea es que entiendan, que aprendan, que se organicen y sobre todo es de que a través de estos ejercicios van a surgir las dudas. Van a decir, ¿y por qué cuando el valor de la variable independiente es 0, o sea, la masa de catalizador 0, ha puesto estos valores de 26,0 o 26,8, 13,2 para B0? Son las condiciones de alimentación al reactor. Voy a escribir aquí para los que no tengan claro. Es como si nosotros tenemos el reactor aquí, 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 cuando W es igual a 0, aquí vamos a tener, estamos utilizando como variables independientes o variables dependientes los flujos. Voy a tener un flujo de A, voy a tener un flujo de B y voy a tener un flujo de H. Entonces, ¿qué quiere decir esto? 26,8. ¿Qué quiere decir? Que cuando estamos con un valor de W igual a 0, es la condición de alimentación al reactor. F sub H es 26,8 moles por la unidad de tiempo, ¿no? Minuto creo que dijimos. F sub A va a ser igual a 13,2 y F sub B va a ser igual a 0. Si nosotros traducimos esto en un lenguaje más sencillo, es que al reactor se están alimentando 26,8 moles de B y se están alimentando 13,2 moles de A. Entonces, el software, ¿qué es lo que hace? Resuelve este sistema de ecuaciones diferenciales y que nos dice que Y es igual a 1. ¿De dónde sale esto? Recuerden que Y es igual a P sobre P sub 0. A condiciones de alimentación, P, ¿qué valor va a ser? Va a tener, va a ser igual a P sub 0. De ahí viene que es igual a 1.
Y a la salida del reactor nos dice que Y nos daba un valor de 0.5, creo, ¿no? ¿Se acuerdan? 0.52. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la presión va a ser igual, recuerden, es P igual a P sub 0. 0.52 por 5. Y de ahí calcula ese valor. Entonces aquí F sub A va a ser el valor que ha calculado, F sub B va a ser el valor que ha calculado y F sub H. ¿Cuándo? Cuando la masa de catalizador, creo que habíamos definido 3. Estas van a ser, ¿qué cosa? Las condiciones de salida. Eso es lo que está haciendo el software. Está resolviendo y está calculando. ¿Está más claro? ¿Me han escuchado? Sí. ¿Está más claro ahora? Sí. O sea, en realidad, la idea de todo esto es que no entiendan o no piensen que esto es como una caja negra donde ustedes meten algo y sacan un resultado sin saber qué es lo que han calculado. O sea, la idea es que ustedes entiendan de dónde sale, qué cálculos hace y, sobre todo, interpretación. Por eso es que en algún momento habíamos dicho que nos salía flujos negativos. Eso no puede salir. O sea, ¿qué quiere decir? Que probablemente en algún momento, dada la cantidad de catalizador que hemos dado, o sea, los reactivos ya se han consumido, o sea, a partir de ese punto ya no hay reacción, porque ya se ha agotado todo A, se ha agotado todo B, entonces por eso salían valores negativos. O sea, matemáticamente sí puede salir, pero eso no tiene ningún sentido físico, por eso es muy importante. Y además, no nos dicen la cantidad de catalizador, nosotros tenemos que jugar con ese valor. Por eso con 3 nos ha salido bien los cálculos. ¿Está claro? ¿Están entendiendo? Sí. ¿Alguien tiene alguna duda? No tengan miedo en preguntar. O sea, la idea es de que nosotros salgamos de estas clases aclarando nuestras dudas, o sea, salgamos con más certezas que incertidumbres. Si ocurre lo contrario, es que algo estamos haciendo mal y no quiero que eso ocurra. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda? O sea, no importa, pregunten. O sea, muchas veces uno considera que hay preguntas demasiado obvias y por eso no tiene miedo a preguntar, pero o sea, no tengan esa percepción. Inge, las gráficas de las concentraciones, ¿vamos a hacer hasta el peso de catalizador igual 3? Claro, tiene que ser con la misma base, por supuesto que sí. Ya, gracias. Ahí está. Tiene que ser con la misma base. Y si quieren, hagan una exportación a Excel y me presentan todo en un solo gráfico. O sea, no quiero que me presenten 3 gráficos, concentración de A, B y C, sino en un mismo gráfico. Esto pueden agarrar ese reporte de resultados, lo copian a un Excel y en Excel grafican algo más bonito. ¿Ya? ¿Alguna duda? Inge, disculpe, tengo una pequeña consulta. El criterio que tenemos que tener para utilizar velocidades relativas en lugar de hacer la tabla estequiométrica es tener la velocidad de reacción en base a uno de los reactivos, ¿verdad? Claro, se tiene que conocer, tienen que tener como dato. Si nosotros vamos a la pizarra, vean, esta es la diferencia entre la versión pagada y la versión gratuita, que ya la pizarra está disponible, no se pierde. Aquí. Este es el criterio de velocidades relativas de reacción química. Esto es una regla, o sea, que depende de la estequiometría de la reacción. En este caso, la estequiometría está relacionada con el criterio de velocidades relativas. ¿Cómo se relacionan las velocidades relativas? Es igual a las velocidades de reacción divididas entre los coeficientes estequiométricos. ¿Y de dónde sacamos esto? De la estequiometría. Estos coeficientes estequiométricos van a tener valores negativos para productos, o reactivos, perdón, y valores positivos para productos. Y ahí tenemos eso. ¿Está claro? Sí, gracias. Ya. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna consulta? ¿Está todo claro? Sí, Inge. Bien. Si tuvieran alguna duda respecto a sus... El video de esta clase lo van a subir hoy mismo, ¿verdad, Inge? Voy a mandar Gonzalo me va a mandar su dirección de correo electrónico por WhatsApp
para que se la envíe. O sea, se los voy a enviar ahora al tiro. O sea, ahora en la mañana, tengo otra clase en este momento. Después de esa clase, o sea, hasta mediodía van a tener esto, quizás un poquito en las primeras horas de la tarde. Copio y se los envío al tiro, para que ustedes le saquen el formato, lo conviertan y lo suban como una dirección de enlace en YouTube. Igual Drive, si no, Inge lo comparte para todos y directamente el link. Y más fácil, es que a veces tardan en subir. Sí. Es más fácil. ¿Saben por qué quiero seguir admitiendo esto, o manteniendo este formato? Porque no quiero que esto se distribuya a todo lado, ¿no? O sea, hay lo que se llama propiedad intelectual. Entonces, la universidad está fallando en este tema, porque muchos de los trabajos, muchos de las clases que estamos haciendo, o sea, van a ser vistas por otras personas que no pertenecen a nuestra institución. Entonces, no se está tomando los recaudos necesarios para resguardar la propiedad intelectual de todo lo que se está haciendo. Entonces, por ese motivo que solo no les voy a distribuir a todos, sino se va a seguir haciendo el mismo, se va a seguir manteniendo el canal de comunicación que lo hemos estado teniendo. ¿Están entendiendo por qué? Es por preservar los derechos de lo que se llama la propiedad intelectual, aunque obviamente esto se va a divulgar. Hay aquí un enlace de YouTube, otras personas pueden tener acceso, pero eso no debería ser así. Debería ser un acceso con un link restringido. O sea, de hecho, vamos a empezar a trabajar en eso para ver cómo hacerlo. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Es por eso que no se los voy a enviar y el video va a estar libre así. Ahora, lo que sí podría hacer, bueno, Podría subirlo al campus también. ¿Perdón? Podría subirlo al campus, aunque sea por Drive. ¿Saben que eCampus es una plataforma muy poco amigable? De hecho, ahora está en mantenimiento de campus. Y los videos son pesados. Voy a tratar de subirlos a eCampus, pero igual de eCampus lo pueden descargar cualquier persona. Ya. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna consulta? Si no hay dudas ni consultas, entonces quedaríamos aquí. Si tienen algún problema en hacer su tarea o alguna duda que les surja, entonces me escriben y inmediatamente yo absorbo todas sus dudas para que no se queden trabados en la realización de sus tareas. ¿Queda claro? Sí, claro. Ya, nos quedamos así. Lo que me llama la atención es que muy pocas personas me consultan respecto a la realización de sus tareas. Y cuando me dicen que ni siquiera tienen el software, ¿cómo hacen sus tareas? De todos modos, ya vayamos pensando en una fecha de examen. Lo que sí no me queda claro es cómo les voy a tomar su examen. No me queda claro. Ahora, les podría dar un ejercicio, pero va a ser un ejercicio con una complejidad elevada para que lo resuelvan. Pero el problema es que si les doy un ejercicio, o sea, va a ser, no voy a tener la garantía de que ustedes hayan resuelto el ejercicio. O sea, ese es el problema de la modalidad de la evaluación por estos medios. Entonces voy a pensar bien cómo podría ser. ¿Ya? Entonces, vamos a dar por concluida la clase de ahora. Si no tienen ninguna duda más. ¿Está todo claro? Ingeniero, sí, ingeniero, está todo claro. Ya. Entonces, inmediatamente voy a tratar de subir el enunciado. De todos modos, el enunciado del problema se los voy a mandar. Me van a dar una dirección de correo. Inmediatamente les voy a mandar. El video tarda un poquito en compilar y aparte tengo otra clase después. Entonces, cuando tengamos o si se les surge una duda al realizar su tarea, inmediatamente ustedes se comunican conmigo y nosotros tenemos que tomar las medidas para solucionar sus problemas. Perdón. ¿Ya? Entonces quedamos aquí. Nuevamente les digo, cualquier consulta, se ponen en contacto conmigo y yo voy a tratar de responderles lo más rápido que pueda.
Bien, quedamos aquí. Que tengan un buen fin de semana. Cuídense. Trabajen. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Se me activó Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Claro. Nueve. Chao.